Desde nuestra posición como asesores en gobierno corporativo y búsqueda de directivos, sabemos que la pandemia nos ha traído una serie de interrupciones importantes a lo largo del año pasado y de este también ha traído grandísimos cambios y con ello además nuevos temas o temas a repensar desde el gobierno corporativo, desde las juntas directivas. Así que nos pareció oportuno hoy poder explorar con una experta mundial en ciberseguridad y además una consejera en activo, Olga Botero, precisamente cuáles son los retos y las oportunidades en el entorno de ciberseguridad y ciberresiliencia en los tiempos actuales de trabajo en remoto o en híbrido. Quería dar la bienvenida además a los asistentes. Estamos absolutamente encantados de contar con participantes de ambos lados del Atlántico. Por el lado europeo hay personas de España, del Reino Unido, de Polonia y de Francia. Y de América contamos con personas de Colombia, de Ecuador, de México, pero también de Chile, San Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina, Perú y Panamá. Una visión muy internacional que nos encanta además contar con cada uno de ustedes, porque escuchando y participando hoy hay miembros de juntas directivas, hay presidentes, hay consejeros delegados, hay CISOs, hay personas dedicadas al riesgo general corporativo con un alcance nacional, regional e internacional. Vamos a pasar la palabra enseguida a Olga, que nos va a compartir sus reflexiones y sus recomendaciones, y luego tendremos tiempo para un intercambio de preguntas. Dentro de las facilidades que hay un espacio concreto que es preguntas y respuestas. Les vamos a pedir, dado el número de participantes que estamos en el webinar, les vamos a pedir que a lo largo de la presentación vayan formulando sus preguntas o comentarios para que nos podamos dedicar a ellos en los últimos 10-15 minutos de esta sesión. Así que sin más, es un orgullo presentar a Olga Botero. Olga es, después de una larga y muy exitosa carrera como CISO en entidades tanto de tecnología como telecomunicaciones y entidades financieras como Bancolombia, es desde hace un cierto tiempo miembro de juntas directivas, de consejos de administración, como consejera independiente y especializada no solamente en las comisiones que le toca, como son auditoría y como es nombramientos, sino es referente efectivamente en digital y en ciberseguridad. Está en consejos de Evertec, de ESVAL, de ESBio, también está en el grupo Pichincha y estoy convencida que le vamos a encontrar en alguna otra junta directiva dentro de poco, gracias a esta visión que tiene de los riesgos y de las oportunidades y sobre todo el impacto en la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Olga estudió ciencias de la computación en Estados Unidos, es colombiana de nacimiento, norteamericana, me atrevo a decir, en su formación y por decisión, y alma del mundo. Con lo cual, de verdad que es un lujo poder contar con ella, que además nos regala su tiempo, a su vez que dedica también sus esfuerzos a distintas iniciativas en pro del buen gobierno corporativo, como es su posición como copresidente en Women Corporate Directors en Colombia y en otras entidades. Ha sido reconocida como una de las primeras 50 hispanas líderes en tecnología. Esto fue en el año 2019, también como una de las consejeras de mayor impacto por Women Inc. y ha sido reconocido por Computer World, el colombiano y otros tantos medios en cuanto a su aportación. Así que, Olga, sin más, mil gracias de entrada y te paso la palabra. Gracias. No, pues mi querida Crista, un millón de gracias a todos. Muy buenas tardes en España, en Europa y muy buenos días en Latinoamérica. Te agradezco mucho. Lo que no contaste es que tú me llevaste a mí a mi primer
consejo que cotiza en la bolsa de New York y siempre estaré agradecida porque esto me ha dado la oportunidad de aprender un montón y de poder participar en algo importante. O sea que siempre llevo a Talengo en mi corazón también. Muchas Bueno, gracias. señores, pues sin más, entremos en materia. Tal como lo decía Krista, hoy estamos todos pendientes y muy atentos a poder pensar en el tema de sostenibilidad. Yo creo que este último año en que todos hemos estado trabajando desde casa, encerrados, en que máximo los que hemos podido hemos tomado 1 o 2 vuelos y que nos ha hecho repensar todo lo que el mundo nos cambió, el tema de sostenibilidad se volvió bien importante. ¿Y esto por qué? Porque de un día para otro, marzo 13, en el caso de nosotros en Colombia y en mucha parte de Latinoamérica, igual en España, fue el día en que nos dijeron tenemos una pandemia a nivel global y tenemos que cerrar fronteras y tenemos que quedarnos en casa. Y COVID lo que nos trajo a todos tiene que ver con el miedo, con la disrupción, en casos y muchos casos, una crisis empresarial y personal de un alto nivel de incertidumbre en que los cambios que hemos tenido no solamente en la manera de trabajar y de relacionarnos, sino que vimos que el mundo y la vida se podía alterar. Y hoy podemos decir que seguimos en una crisis global. Hay economías que se vienen recuperando mejor que otras, otras tomarán más tiempo, pero lo que sí es una realidad es que COVID-19 nos cambió y que de alguna manera nos apareció al frente ese cisne negro que tantas veces no queremos pensar en él ni sabemos qué es lo que verdaderamente nos trae y que de alguna forma aquellos de nosotros que estamos en consejos y que tenemos que pensar en riesgos, lo tenemos por allí guardado diciendo esos eventos que son tan improbables, que son muy difíciles de predecir, pero que pueden tener unas consecuencias dramáticas en nuestras vidas y en nuestros negocios, sí pueden ocurrir. Y eso lo vimos con COVID. Es curioso porque cuando hablamos muchas veces con las empresas y les preguntamos o nos preguntamos en las empresas que si teníamos en nuestros planes de continuidad algo pendiente para la pandemia, todos decimos que sí. Todos teníamos un plan pequeño para un escenario de pandemia que nunca habíamos probado en muchos casos y que se nos quedó corto en el momento que tuvimos que salir el año pasado a quedarnos en casa. Y este trabajo en casa no solamente es que nos haya cambiado la forma en que las empresas trabajan, en que todos estamos hoy en día relacionándonos, o que pasemos muchas horas en Zoom y en Teams o en la plataforma de continuidad que sea, que hoy nos permite estar en los dos lados del Atlántico y poder tener esta conversación con todos ustedes, pero que nos ha causado unos riesgos que hoy tenemos que empezar a pensar como consejeros, como miembros de juntas directivas, como directores, y que nos tienen que cuestionar la manera que nosotros hoy estamos mirando el riesgo. Esta es una cifra que encontré del porcentaje de organizaciones que hoy en día tienen más del 50% de sus trabajadores remotos en Europa, que antes del COVID era apenas un 16% de las empresas. Hoy es un 67% y pensamos que va a quedar más del doble de lo que era antes después de la pandemia, después de que podamos volver a todos a la normalidad, cuando estemos vacunados y tengamos todo este efecto de rebaño que tanto queremos y que todos esperamos tener pronto. Pero son cifras muy importantes porque cuando seguimos con 67% de las empresas hoy en día con más del 50% de sus trabajadores remotamente, eso lo que quiere decir es que nos han pasado muchas cosas. Primero, hay globalmente más de la mitad de los empleados y de los trabajadores en nuestras empresas están trabajando remotamente hoy. Y esto ha hecho que de alguna manera, al trabajar remoto, todo nuestro esquema de ciberseguridad en las compañías cambió. Porque antes nos concentrábamos en enfocarnos a proteger nuestras empresas y lo que llamábamos el perímetro. Es decir, toda esa red corporativa donde teníamos todos nuestros trabajadores, proveedores y terceros conectados. Pero hoy resulta que tenemos muchas de las personas trabajando, como vemos, desde sus casas, en redes personales, que nos cambió totalmente el perímetro.
Ya no tenemos la muralla linda que encontramos en Dubrovnik cuidando la ciudad. Ya esa muralla se derrumbó y estamos todos afuera. Y por lo tanto hemos encontrado que en los últimos años entre 300 y 700% han incrementado los ataques cibernéticos, dependiendo dónde los miremos. Esto depende mucho de la fuente que estemos estudiando. Y tal vez de las cosas más críticas es que encontramos casi la mitad de todos esos dispositivos que llamamos endpoints, que están conectados desde las casas, que están conectados remotamente, que no están de la manera correcta protegidos. ¿Por qué? Porque a veces estamos utilizando computadores, ordenadores que no están al día, que no están actualizados, iPads y teléfonos y tabletas y dispositivos que no sabíamos que se iban a conectar a las redes. Y hoy, solo en Estados Unidos, el 72% de los líderes de tecnología, de los CIOs, dicen que encuentran todas las semanas y diariamente dispositivos que no sabían que estaban conectados a sus redes, ya sean de terceros, ya sean de proveedores, ya sean de varias cosas. Y hemos visto que de alguna manera, pues los hackers desafortunadamente parece que no les ha dado la pandemia y están más activos que nunca, no solamente por el número de ataques, sino porque no han hecho sino registrar cantidades de dominios y de sitios con la palabra COVID, tratando de engañarnos que nos van a dar información sobre la última vacuna o cuándo nos va a tocar el turno para vacunarnos, o de las últimas cifras de personas infectadas en el mundo, o cómo va la pandemia en países críticos, como desafortunadamente hoy es el caso de India. Y casi la mitad de los trabajadores que están hoy en día trabajando remotamente se calcula que han caído en algún tipo de phishing. Recordemos que phishing es simplemente esos links que nos mandan en correos en que nos dicen cualquier cosa que pensemos que ya nos toca el turno de la vacuna una vez más, o que nuestro banco cambió algún proceso porque está digital y pensamos que es verdad y hacemos clic en él, y de esa forma se aprovechan muchas veces para robarnos datos privados o se aprovechan para hacer muchas otras cosas. Igualmente, hoy estamos muchos conectados a través de lo que llamamos VPNs, que son unos túneles protegidos donde se supone que podemos viajar tranquilamente a través de Internet para podernos conectar a nuestras empresas desde nuestras casas o poder tener acceso a cualquier tipo de aplicación que se requiere en una organización. Y esas VPNs hoy también han sido vulneradas y han tenido algunos algunos problemas que son importantes. Ahora, ¿qué ha pasado con el trabajo remoto? Han pasado muchas cosas, pero dentro de ellas hay 5 que son muy importantes y que no podemos dejar de considerar. Primero, se ha incrementado de manera importante lo que llamamos la superficie de ataque. ¿Y esto por qué? Porque estamos en casa, porque estamos trabajando remoto, porque tenemos hoy en día muchos de los procesos que antes no teníamos digitales. Nos tocó salir corriendo el año pasado, por ejemplo, a hacer auditorías de manera remota. Procesos que ya hoy hacemos sin estar presencialmente en las organizaciones, y por lo tanto los procesos, las personas estamos trabajando distinto y esa superficie de ataque incrementó. También corrimos a implementar cosas como Office 365 o Microsoft 365, a tener muchas aplicaciones en la nube que de alguna manera, creo que todos cuando hemos llegado al consejo, a nuestras reuniones, preguntamos, bueno, ¿cómo va nuestra estrategia digital? ¿Y qué porcentaje de la tecnología ya tenemos en la nube? Pensando que esto nos ha traído mayor seguridad. Y resulta que el tema de la nube, si no se hace de manera correcta, pues puede ser tan peligroso o más de lo que fuese si nosotros estuviéramos teniendo las cosas internamente. Entonces, las nubes igual hay riesgos altos que las organizaciones, al tratar de correr y de utilizar herramientas, por ejemplo, como la que estamos utilizando hoy, que si no se utilizan y no se configuran bien configuradas, pues tienen altos riesgos. Y por lo tanto, nosotros como consejeros lo debemos preguntar en todo momento es, ¿cuál es nuestra estrategia de seguridad en la nube? Hoy que estamos utilizando tanta tecnología que no está alojada en nuestros centros de cómputo, sino que tenemos herramientas como el correo, como herramientas de videoconferencia, de colaboración y aún herramientas muy críticas para los negocios tecnológicas que están en las nubes. Ahora, todas estas máquinas
todos estos dispositivos que tenemos conectados en los extremos, en las casas, en todas nuestras organizaciones, tienen falta de control. Estos endpoints que llamamos muchas veces, las organizaciones no saben cuántos hay, no saben si están al día, si tienen la última versión del virus, del antivirus, si están protegidos. Piensen nomás cuántas impresoras tenemos en casa hoy en día que no hemos chequeado ni hemos validado qué tan desactualizadas están. Porque sí, una impresora también hay que actualizarla. Y si no, puede ser también un sitio que puede ser fácilmente vulnerado. Entonces, tenemos estos dispositivos y eso sumado a la falta de conocimiento que tenemos como personas, como empleados, como trabajadores, como terceros, hace que toda esta superficie de ataque una vez más sea más grande. Y piensen nomás la dificultad que nos trae en el aseguramiento de quiénes somos y poder validar la identificación de las personas. No todos habíamos pensado en la validación de una identificación digital. Y hoy ustedes me están viendo y entonces ya saben que Olga tiene esta voz y tiene esta cara y mi computador esta mañana fue capaz de reconocerme por reconocimiento facial. Pero hoy en día si yo llamo a mi banco, pues me harán 2 preguntas o 3 para retarme, pero no necesariamente tienen la facilidad de hoy reconocer quién soy, de asegurar mi identidad. Entonces, son 5 aspectos que con todo el tema de la pandemia se nos volvieron bien complicados. Y cada vez el costo de los ataques sigue subiendo. En promedio llega hoy en día a casi 4 millones de dólares, es decir, 3,5 millones de euros, que esto, ¿qué es lo que nos hace? Pues estos son costos de abogados, de compañías de comunicaciones, que en el caso de tener un ataque de ciberseguridad en nuestras empresas, nos toca cubrir. Esto no necesariamente cubre los daños que tengamos en el negocio, ni el impacto que pueda tener reputacional. Si, por ejemplo, nos acaban de vulnerar y robar la base de datos con toda la información de nuestros clientes. Y lo peor es que nos toma casi un año, 280 días, que son un montón, para poder identificar y contener los ataques. Es decir, pasamos con el ladrón adentro mucho tiempo en las organizaciones escuchando y viendo cómo se puede robar más información o cómo nos puede vulnerar nuestra infraestructura o cosas distintas. Por lo tanto, a nosotros como consejeros, ¿qué nos pasa? Pues nos volvemos y tenemos que ser responsables del tema del ciberriesgo. Es decir, todo ese riesgo que nos trae de cada vez utilizar mayores activos tecnológicos, más procesos digitales, utilizar más información y trabajando de manera remota, que como vemos se ha incrementado la posibilidad de que pueda pasar algo por los activos tecnológicos y por la información. Dentro de todo lo que pasó el año pasado, tal vez el ataque más conocido y que podremos haber escuchado todos hablar es el tema de SolarWinds. Les voy a contar un poquito la historia, cómo fue esto de manera muy sencilla. Esto es una compañía no muy grande en Estados Unidos, pero muy importante, porque tiene una base de más de 30,000 clientes, que son casi todas las empresas grandes de Estados Unidos de tecnología o mundiales de tecnología. Tiene dentro de ellas agencias federales y del Estado y compañías y agencias que tienen que ver con defensa. Y esta compañía tiene un sistema que se llama Orion, que es el que ellos usan. Y ese sistema, como muchos, se actualizó el año pasado. Y cuando con esta actualización, lo que no se dieron cuenta los señores de SolarWinds es que ellos habían sido penetrados y habían instalado un malware en el parche que ellos estaban mandando a las compañías para que se actualizaran. Es decir, cuando les mandaron la actualización, les mandaron el malware, o sea, el pedazo de código malo que les iba a penetrar a estas organizaciones, y logró infiltrarse en agencias del gobierno de Estados Unidos. Tenemos el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Energía, donde está toda la información de la infraestructura crítica de energía de los Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nuclear, hasta el Treasury, o sea, el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos se vio afectado. Y las grandes compañías como Microsoft, como Cisco, como Intel, como Deloitte y muchas más, tuvieron el problema de que tenían estos sistemas
recibieron los parches de parte de SolarWinds y los aplicaron. Desafortunadamente hubo una bien afectada, que es FireEye, que es precisamente una de las empresas que en el mundo nos ayuda a monitorear temas de seguridad. Y ellos también utilizaban SolarWinds y también recibieron el parche y también lo instalaron, y después de instalarlo, pues fueron hackeados. ¿Por qué? Porque tenían, una vez más, con la instalación del parche, venía con el problema, es decir, venía con el virus junto en ese momento. Y este ataque todavía no sabemos las dimensiones que ha logrado, porque todavía las organizaciones y algunos de nosotros tuvimos que salir corriendo a revisar qué había pasado y cómo se había logrado. Esto tiene un impacto tremendo, porque una de las cosas que ustedes me van a escuchar en unos momentitos es decir, tenemos que asegurarnos de mantener todo actualizado y mantener todo al día. Y nosotros como consejeros, esa es una de las preguntas que tenemos que hacer. Pero ya vemos que hasta las compañías de tecnología pueden ser vulneradas y podemos recibir parches que vienen infectados, que fue lo que pasó con el caso de SolarWinds. El año pasado hubo muchas otras cosas complicadas. Quise traer simplemente un par de ejemplos para que ustedes los vean. Pero, por ejemplo, Twitter fue también vulnerado y con unas cuentas de personajes bien importantes, como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Bill Gates, que afectaron sus cuentas. De allí, cosas increíbles. La Agencia de Medicina Europea, donde hay mucha investigación y mucha información confidencial sobre el tema de COVID, fue vulnerada igualmente el año pasado, y de alguna manera se quisieron robar mucha de la investigación que tenían sobre la vacuna de Pfizer. Y compañías de retail tan importantes, por ejemplo, como Estée Lauder, le robaron 440 millones de registros de clientes, estuvieron comprometidos. Y esto sin contar temas como la energía o lo que son las utilities, que tienen hoy en día bandas que están dedicadas a mirar cómo las pueden apagar y cómo las pueden tener, y que los ataques no han parado en ninguna parte del mundo. COVID-19 no solamente se convirtió en una crisis para nosotros, de la salud, económica, social y de sostenibilidad, como decía Krista al principio, pero se ha considerado hoy en día una de las mayores amenazas que hemos visto en el tema de ciberseguridad. Y hoy el número de ataques continúa. Dos temas para resaltar. El primero, lo que llamamos malware, y esto pegado de lo que se llama el ransomware, que es simplemente una serie de ataques en los que nos mandan un pedazo de código y se pueden apropiar, secuestrar activos tecnológicos y tenemos que pagar para que nos los devuelvan. Al igual que si fuese el secuestro de algo físico o de una persona. El año pasado se pagaron millones y millones de dólares y de euros en Bitcoin para que de esa manera no se vean. Y hoy el tema de phishing, que nos lleva al incremento tan grande que hemos tenido en fraude en el mundo, ha sido impresionante. ¿Y esto por qué? Porque una vez más, muchas organizaciones no estaban preparadas para el tema de volverse digital, y les pasó y han sufrido de correr y tener que tener muchos procesos que anteriormente no tenían de forma digital para sus clientes, o retailers salir a vender en la manera digital. Yo quisiera llamar la atención simplemente un grupo español muy importante, con una gran posibilidad en el mundo, que estamos todos felices cuando podemos entrar a sus páginas ahora ya así en internet a comprar, pero que anteriormente no se podía, como es el caso del grupo Inditex. Y por lo tanto, estos grupos, pues al haber tanto comercio electrónico, al haber tanto proceso digital, pues el tema de phishing se ha vuelto bien importante, y el fraude igualmente ha incrementado. Se calcula que el ransomware en el año pasado costó al mundo 20 billones de dólares, es decir, 20.000 millones de dólares, y que los hackers cada 40 segundos realizan ataques. Y de alguna manera, hoy en día, el cibercrimen ya se calcula que para el año 2025 sean 10.5 trillones de dólares anuales. Es decir, este negocio es mucho más lucrativo, mucho más grande que lo que es el narcotráfico. La cifra anterior, para que la tengan en sus mentes, era 6.5 trillones a este año. Es decir, en los próximos 4 años casi que se va a duplicar lo que se espera que sea el cibercrimen hoy en día. Y sin embargo, la inversión en seguridad en el mundo sigue siendo apenas 1 trillón. Cosa importante para nosotros entender y saber en las organizaciones donde estamos en el consejo, donde estamos en las juntas directivas o directorios,
cuánto es la inversión en ciberseguridad y si esa inversión está de acuerdo a nuestro apetito a riesgo. ¿Y qué es lo que se están robando? Me dirán ustedes, pues señores, se están robando muchas cosas. La información de clientes sigue siendo muy atractiva, la información financiera, los planes estratégicos y quien creyera la información que nosotros vemos en los consejos, en las juntas directivas. Hoy es uno de los temas, de los activos más atractivos que se encuentran hoy en día en el mundo, que se quieren robar, porque allí estamos hablando temas absolutamente confidenciales que no es solamente por el deber fiduciario que tenemos que proteger, es que vemos también que tienen un alto riesgo de que sean muy atractivos para aquellos que están en el cibercrimen. O información tan importante como la información de compras y adquisiciones o nuestra propiedad intelectual. O propiedad intelectual no patentada. Ya vimos el ataque, por ejemplo, para robarse toda la información confidencial sobre la vacuna de COVID de Pfizer. Entonces estamos viendo que esto sigue aumentando. Y puede haber un impacto importante, porque puede haber divulgación, porque nos hacen robo directo de información y esto nos puede llevar a fraude, porque nos modifican los activos, casos de plantas nucleares en que han sido manipuladas y han cambiado la forma como funcionan. O nos pueden parar el negocio cuando nos hacen un ransomware, como le pasó hace algunos años a nuestros amigos de Maersk, y que tuvieron que parar el negocio varios días mientras lograban salir de esto. O nos pueden destruir activos. Yo cada vez pienso en los SCADAs, los sistemas industriales de control que hoy en día manejan todo lo que tiene que ver con nuestra energía y el aprovisionamiento de agua. Pero piensen nomás si la destrucción fueran en equipos médicos que hoy tenemos conectados a Internet y que de ellos dependen nuestras vidas cuando muchas veces estamos en una cirugía. Y esto con el COVID se ha vuelto peor. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la gestión de ciberriesgo. Ya hoy en día no es que fuera el tema de moda como fue hace algunos años, es que hoy es un imperativo para nosotros como consejeros asegurarnos que en las organizaciones donde estamos la gestión del ciberriesgo se fortalezca. Y por eso hoy en día nos tenemos que hacer preguntas como si tenemos una estrategia clara para minimizar un ciberincidente cuyo efecto pueda ser material y cómo lo tenemos y cómo lo hacemos. Y esta es una pregunta que no podemos olvidar. Ojalá ustedes tengan tiempo de tomarla como una de ellas para que la hagan en sus consejos, en sus juntas y digan, tenemos una estrategia para minimizar un incidente. Ahora, ¿cómo podemos medir la efectividad de un programa de ciberseguridad? Porque finalmente esto es también lo que tenemos que asegurarnos que pase. Que tengamos, que se fortalezca, pero que sea efectivo. Y para esto, lo primero que tenemos que asegurarnos, y hoy tenemos que preguntar, es si tenemos una política clara de trabajo remoto y de acceso remoto. Muchas organizaciones salieron con todos sus empleados, con todos sus trabajadores, con todos sus terceros corriendo a casa. Y los de seguridad nos dijeron, no se preocupen, que ya tenemos VPNs y ya todo está implementado. Sin embargo, ¿cuál es esa política que tenemos de trabajo remoto? ¿Cómo tienen que trabajar las personas? ¿Qué tienen que hacer para asegurarse, al igual que tenemos políticas de cuidado contra el COVID desde el punto de la salud? Esta es la salud de los activos empresariales de la información y de la tecnología. ¿Qué tienen que hacer? ¿Y cómo estamos haciendo para asegurarnos de que esa política de trabajo remoto y de acceso remoto está siendo efectiva y funciona? ¿Cómo la revisamos? ¿Cómo la medimos? Sorpresivamente, en muchas organizaciones esto no existía. No existía una política clara de trabajo remoto ni cómo iba a ser el acceso remoto. Ahora, no todo lo que tenemos en las organizaciones se puede proteger. Los que me han escuchado anteriormente siempre les decía, piensen en las joyas de la corona, en aquellas información que si llega a ser vulnerada tendría un altísimo impacto material en las organizaciones. Piensen en los activos tecnológicos, aquella infraestructura, por ejemplo, un servidor que hoy en día es el switch para validar las tarjetas de crédito en un banco. Piensen en un activo como un SCADA, que puede ser importantísimo para hoy en día manejar una compañía industrial o de energía.
piensen en esa bodega o en ese lago de datos que hoy en día puede tener la información analítica que es importante para poder analizar qué está pasando en el negocio y que con ella se tiene toda la estrategia comercial. Pero hoy, y esas son nuestras joyas de la corona. Ah, y me falta una, y toda nuestra propiedad intelectual. Los modelos econométricos en una compañía de seguros, los modelos con que calculamos crédito en una organización financiera y hacemos scoring de crédito, los modelos que hoy en día podamos estar utilizando para inteligencia artificial en una organización que está haciendo exploración minera o de oil and gas. Pero tenemos que pensar es cómo cambiaron esas joyas de la corona con la pandemia. Por ejemplo, las herramientas como Zoom o como Teams o de colaboración hoy en día son joyas de la corona. ¿Por qué? Porque sin ellas, donde sean vulneradas, donde alguien entre a esta conferencia y quiera hacernos un daño o escuchar, si estuviéramos hablando en una reunión del directorio o en una reunión del consejo, algo confidencial, pues es igual de vulnerable que si tuviéramos papel y entraran a una oficina y lo robaran. Entonces, hoy en día las joyas de la corona nos cambiaron. No solamente en la colaboración, sino que hoy hay ciertas plataformas tecnológicas, hay cierta información que se volvió absolutamente crítica para la organización y debemos asegurarnos de preguntar si hemos hecho este análisis, si entendemos cómo cambiaron las joyas de la corona y cuáles son esas nuevas que tenemos que proteger importantes ahora que estamos trabajando remotamente, que hemos cambiado muchos de los procesos, que estamos más digitales y por la pandemia. Y tenemos que revisar nuestro apetito a riesgo, porque probablemente nosotros ya no tenemos el nivel de tolerancia que teníamos antes y que de alguna manera ese apetito que debería tener algunos indicadores que podamos hacer seguimiento no solamente a nivel de la administración y del trabajo del día a día de los CISOs, sino también de nosotros los consejeros, los directores, porque de alguna manera, tal como nosotros estamos viendo si la cartera y la cobranza sube y baja, o si nosotros estamos cubriendo o estamos bien con los covenants que tenemos hoy en día de los préstamos o de los bonos que tenemos en el mercado, pues igual de importante tenemos que tener cifras para revisar el apetito a riesgo y ver si ese apetito a riesgo ha cambiado con la pandemia y con lo que estamos haciendo hoy. Y si esa estrategia digital requiere que nosotros repensemos los indicadores de riesgo que estamos revisando en los consejos relacionados con el tema de ciberriesgo. Con Crista y con algunos de ustedes que veo que están hoy acompañándonos, que hemos estado en Madrid en desayunos hablando de ciberseguridad, esto era una de las cosas que siempre conversábamos. Bueno, ¿y qué medimos? ¿Qué es el apetito a riesgo? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a perder en ciberseguridad si soy vulnerado? Pero hoy se vuelve todavía más importante que tengamos indicadores claros para poder medir esto. Por ejemplo, de cuánto, y uno que sería muy importante, ¿qué tanto actualizado tenemos hoy en día los endpoints que están regados por todas partes en las casas de nuestros trabajadores, proveedores y terceros? ¿Y qué tanto de ellos somos capaces de monitorear? Porque eso nos da un poco más de tranquilidad de que estamos asegurándonos de que estamos viendo lo que está pasando en el entorno. Y algunos de ustedes me han oído hablar de asegurarnos de que tenemos las capacidades correctas para gestionar ciberriesgo y ciberseguridad. Este marco de trabajo que yo les pongo acá es el que a mí más me gusta y que ustedes me oyen escuchar, que es lo que se llama el NIST CSF. NIST es el Instituto de Estándares de Estados Unidos de Tecnología. CSF quiere decir Cyber Security Framework, marco de trabajo de ciberseguridad. Y es un marco de capacidades que los Estados Unidos implementó o sugirió desde el año 2014 cuando el presidente Obama, para que las empresas y las agencias federales pudieran medir el nivel de capacidades que tenían para gestionar ciberriesgo y ciberseguridad. Y es muy sencillo de entender. Nosotros los consejeros, así no vengamos del tema de tecnología, podemos entender que se tienen que identificar los activos, que tenemos que identificar el riesgo, que tenemos que saber en qué ambiente de negocio trabajamos, porque es muy distinto ser una compañía global de una cadena de retail
hacer la tienda de Don Pepe, que está simplemente en una esquina en Madrid. Es muy diferente. Igual de capacidades de protección, de proteger los datos, de proteger la tecnología, de detección, de respuesta y de recuperación. Entonces, importante que preguntemos si seguimos con algún marco de trabajo, si hemos logrado madurar capacidades de ciberseguridad y dónde estamos invirtiendo, si estamos invirtiendo no más en protección o si estamos invirtiendo también en la respuesta y en la recuperación, para que si nos pasa algo, lo detectemos muy rápido y podamos responder rápidamente y no nos demoremos 280 días, que es el promedio hoy en día. Y hay unas capacidades críticas que durante la crisis y el trabajo remoto tenemos que asegurarnos que están en pie. La gestión de los activos. Esto es tener inventarios al día, saber qué tenemos de activos tecnológicos, qué tenemos al día, qué tenemos identificados. No solamente eso, sino las vulnerabilidades, qué tantas vulnerabilidades, que son debilidades de alto riesgo, tenemos, ya sea en la información, ya sea en la tecnología. Y esas son cifras que nosotros desde el Consejo podemos monitorear y asegurarnos de que las vulnerabilidades que son de altísimo impacto y que pudieran tener un tema material importante, pues sean cerradas y sean cubiertas. La concientización y que todo el día estemos trabajando con la gente para que sean ellos los que nos ayuden a protegernos, a no hacer clic en los links que les llegan y a no caer casi el 50% de ellos en phishing, de todos los phishing que nos están llegando, de estar revisando quién envía los correos antes de pensar de que sí es el instituto médico que nos está llamando para que nos vayan a vacunar. Igualmente, el tema de riesgo de terceros. Esos terceros que hoy en día nos rodean, aquellos que les mandamos información sobre nuestros clientes para que nos manejen el programa de puntos, o sean esos terceros que nos imprimen hoy correspondencia, o sean esos terceros que nos manejan parte de la cadena de abastecimiento. ¿Cómo estamos asegurándonos de que existe ese riesgo de terceros cubierto? Porque igualmente ellos están trabajando remotamente. Y probablemente esa gestión de riesgos de terceros tiene que garantizar que esos terceros tengan políticas de trabajo remoto y que también las estén monitoreando y haciendo seguimiento. Y por último, dos capacidades muy importantes que en la pandemia se han vuelto esenciales para las compañías. Y es que es tanta capacidad de monitorear tenemos, de monitorear para poder detectar. ¿Qué tanto de los activos tecnológicos importantes de esas joyas de la corona estamos siendo capaces de monitorear? ¿Y qué tanto estamos preparados para responder a un incidente? Y cómo la compañía ha aprobado o no ha aprobado esa respuesta a incidentes de manera correcta. Y esto, junto con lo que decimos fortalecer el firewall humano, y el firewall humano somos todos. Compañías que tienen 20,000 empleados, compañías que tienen 5,000 o aquellas que simplemente tienen 10, tienen que asegurarse que ellos sean parte del equipo que nos ayuda a proteger. Una vez más, asegurándose de que las redes de sus casas estén protegidas, que por lo menos tengan clave para que ninguno de los vecinos pueda entrar, asegurándose de que están cambiando las claves constantemente, de que les enseñan a sus hijos que no se pongan a bajar cosas de internet que puedan infectar la red de sus casas y que eso lleve a que sus computadoras de empresariales, sus ordenadores o sus tabletas se infecten. Es decir, ese firewall humano que nos ayuda a no hacer clic en todos los links que se encuentre. Y por lo tanto, unas preguntas adicionales que quiero dejarles para los consejos y para que ustedes las tengan. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de esos terceros hoy en día no están cumpliendo requerimientos de seguridad que nosotros como compañías les ponemos? ¿O cuánto nos estamos demorando en identificar riesgos nuevos en el ambiente actual y de tener planes para hacerlos? ¿Qué tanta inversión necesitamos hoy para fortalecer el programa actual de la organización que sea? Por ejemplo, si es un banco, que se está haciendo con otros jugadores y qué están haciendo ellos para hacerlo muy bien. Y preguntas alrededor del fraude. Asegurarnos de que tenemos los programas de fraude, que ya hoy en día no solamente es para aquellas organizaciones que tenían medios de pagos o que fuesen instituciones financieras. Hoy tenemos un tema bien importante de fraude a nivel global. Y por lo tanto, no dejemos de preguntar qué tan preparados estamos por si pasa algo hoy. ¿Qué tan preparados estamos por si pasa algo hoy? Y con esto, mi querida Crista, creo que los dejo
con algunas preguntas para que ustedes tengan, pensar muy bien en que los programas de ciberseguridad se tienen que fortalecer, que en los consejos tenemos que preguntar por ellos, tenemos que entender esos activos importantes, esas joyas de la corona, tenemos que ver que tengamos las capacidades, que esa política de trabajo remoto esté implementada y que le hagamos seguimiento, y sobre todo que entendamos los riesgos emergentes que están apareciendo. Olga, muchísimas gracias por esta visión tan extensa, tan profunda, tan concisa, en tan poco tiempo. Tenemos una serie de preguntas que se han ido formulando según has estado exponiendo. Te las voy planteando. Una pregunta de Inmaculada Sánchez Ramos. Con relación a las vulnerabilidades en los sistemas de información, ¿cómo ves, Olga, el cambio disruptivo en términos de riesgos de la posible irrupción de computación cuántica? ¿Cómo va a influir? Sí, bueno, a ver, computación cuántica es una computación que está empezando en el mundo hoy, que lo que va a hacer es darnos una capacidad de procesamiento mucho más alta, para ponerla como en unos términos un poquito más sencillos y más coloquiales. ¿Qué nos está pasando con el tema de vulnerabilidades? Piensen nomás cuántos de ustedes han ido a un banco en los últimos 13 meses. Piensen cuántos han ido al supermercado. Yo por lo menos he ido una vez en un año y hago todas mis compras de manera digital. Y cada vez que me meto, ya sea a Rappi, que es donde compro muchas cosas en Latinoamérica, o entro a algún supermercado digital, pienso, tendrán ellos los temas de seguridad y tendrán vulnerabilidades en sus sistemas, que en el momento que yo entre mi información de pagos o la dirección de casa o algo, la vulneren. Las vulnerabilidades son debilidades que tienen los sistemas de cuando fueron construidos. Con cuántico se va a aumentar y lo peor es que va a tener mayor impacto porque vamos a tener unos sistemas más cortos, más pequeños, procesando muchas más cosas al mismo tiempo. Y por lo tanto, una vulnerabilidad en un sistema de esos van a poder vulnerar muchas más cosas de las que podrían vulnerar hoy. Vulnerabilidades es una de las cosas que tenemos que estar preguntando: ¿cuántas hay? ¿Cuánto nos estamos demorando en cerrarlas? ¿Cuántas son críticas que nos puedan impactar? No nos podemos poner velas en los ojos. Pues un poco sobre esta misma línea, Olga, nos pregunta Alexander Zapata con respecto al nivel de conciencia en las juntas directivas. Si realmente fuera de lo que es el sector financiero, si tú detectas que en las juntas directivas hay un nivel alto de preocupación o de reconocimiento, ¿no?, de su responsabilidad respecto a ciberriesgo. Sí. Alexander, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que sí, en las juntas directivas, en los consejos, cada vez hay mayor conciencia. Yo estoy en 2 consejos de 2 compañías de aguas, que he visto que hay alguien de estas compañías acá. Mil gracias por venir. Y, por ejemplo, nosotros en esas organizaciones estamos mirando ciberseguridad y ciberriesgo en el comité de riesgos. Y no solamente eso, dedicamos sesiones específicas a los temas de ciberriesgo y ciberseguridad y allí estamos parte de los miembros del directorio del consejo. Entonces, yo creo que hoy no es un tema del sector financiero. Creo que tenemos que preguntarnos en las juntas directivas si la organización, la compañía, los negocios donde estamos son negocios que hoy en día son digitales, si tienen activos digitales que pudieran tener un alto impacto. Y por lo tanto, pues el tema de ciberriesgo hay que conversarlo en el directorio. Yo no me alcanzo a imaginar hoy ningún directorio que no tenga un problema de ciberriesgo y ciberseguridad. Pues esto nos lleva no solamente a las grandes corporaciones, sino nos pregunta Íñigo Arizmendiarreta, de los pymes, de las compañías pequeñas que tienen recursos limitados para la contratación de nuevos perfiles en sus estructuras. ¿Cómo pueden estas empresas tomar medidas ajustadas a sus posibilidades mientras mantengan la operación y la seguridad de la información? Íñigo, el último año las pymes han sido súper vulneradas precisamente porque estaban muy descubiertas. Han tenido casos de ransomware donde se les roban el servidor donde tienen toda la información, por ejemplo, de sus clientes y les ha tocado pagar rescates por ellos.
O, por ejemplo, la nómina. Tuvimos un caso de una compañía que fue la nómina, una pequeña compañía que producía pinturas y le robaron las fórmulas de las pinturas. Entonces, ¿qué tienen que hacer las pequeñas? Yo creo que primero es tomar conciencia de que ellos también los están vulnerando. Y segundo, es buscar de alguna forma ayuda de terceros. Yo creo que hay muchos terceros en el mundo proveyendo servicios de seguridad administrados que pueden entregar capacidades que son como mínimas. El tema de monitoreo, el tema de poder de responder a un incidente si lo tienen y tener por lo menos una línea base, lo que llamamos la línea base de seguridad, donde el poco de tecnología que tienen esté bien, esté cubierta y no esté libre. Y tal vez en esas compañías, en las pymes, estamos utilizando mucho las nubes. ¿Y por qué? Porque nos sale a veces mucho más barato y es más eficiente. Pues con las nubes pidamos ayuda a nuestros proveedores para que las configuremos bien y estén bien aseguradas. Pero creo que las pymes, Crista e Íñigo, no las podemos dejar sueltas porque finalmente forman parte del ecosistema y muchas veces las pymes somos los proveedores de las grandes compañías. Y si nos vulneran a nosotros, a través de nosotros, con esa VPN que tenemos para conectarnos a las grandes empresas, por allí pueden entrar. Sin duda. De manera que tenemos una gran responsabilidad. Sin duda. Pues Ana Andueza nos plantea una pregunta muy interesante, además desde una visión del sector industrial. Nos dice, desde hace años el mundo industrial valora el indicador de inversión en I+D+I en un porcentaje sobre la actividad. Entonces te pregunta, Olga, ¿cuánto consideras que debe ser la inversión en ciberseguridad? Ay, Ana, me encanta tu pregunta. Mira, en estos días estábamos precisamente mirando los índices de todo lo que son productos industriales, por ejemplo, importados en Latinoamérica y de productos industriales hechos. Índices que los utilizamos para mucha cosa, por ejemplo, para los temas tarifarios de energía o de agua en algunos países. Ciberseguridad, lo que hemos visto es que la inversión ha aumentado muchísimo y la medimos muchas veces más que con el indicador relacionado a índices industriales, a la inversión que tenemos en tecnología en las organizaciones. ¿Por qué? Porque a medida que nos volvemos más digitales, entonces digamos que la inversión para proteger esos activos digitales debe ser un poco mayor. Hoy en el mundo estamos más o menos entre un 10 y un 15% de los presupuestos digitales y de tecnología siendo invertidos en controles tecnológicos de seguridad. Es más o menos el índice que lo estamos viendo en los estudios que han hecho McKinsey, BCG, Gartner, y en el sector industrial es un poco más bajo, sí, ha rondado en términos del 10%. Ahora, tú ves compañías del sector industrial que se vuelven infraestructura crítica para hasta un país. Caso, por ejemplo, Ecopetrol en Colombia, que es nuestro gran productor de petróleo, o lo que puede ser un Endesa. Bueno, quisiera pues seguir hablando de infraestructura crítica o de los aeropuertos. Estas organizaciones que venían muy atrasadas en la inversión de seguridad, hoy en día están haciendo grandes inversiones de tener hasta ayuda de los departamentos de defensa de los países más avanzados para formar sus programas de ciberseguridad. ¿Y esto por qué? Porque si esa infraestructura llega a ser vulnerada, pues el impacto que puede tener en la economía de un país puede ser devastador. Y no solamente en la economía, en las vidas humanas. Imagínense nomás si un aeropuerto está vulnerado, si la torre de control, los sistemas están vulnerados, o si un avión, un 787 con 500 pasajeros es vulnerado. Entonces, de alguna manera, el porcentaje que yo estaría haciéndole monitoreo, primero, la inversión tecnológica que se tiene en la organización y cuánto de esa inversión tecnológica, cuál es el ratio que tiene con la inversión en ciberseguridad. Nos formula una nueva pregunta Francisco Lorca, que sé que nos está escuchando desde Londres, además. Dice, Olga, gracias por tu tiempo. Desde un consejo, ¿habría que basarse solo en la información proporcionada por el equipo ejecutivo? ¿O el consejo debería contratar o contar con auditores externos para hacer el assessment periódico de los riesgos?
Sí. Francisco, muchas gracias y buenas tardes. He lamentado mucho la situación en Londres. Nosotros en Latinoamérica tenemos muchas de las fronteras cerradas con el Reino Unido y eso nos duele un montón. Y ojalá los puedan volver a abrir pronto y podamos volver a vernos. Muchos consejos estamos adoptando varias cosas alrededor de esto y creo que son buenas prácticas. Lo primero, estamos utilizando terceros para que nos hagan concientización. Que no sea el CISO ni sea la administración la que viene y nos dé concientización sobre ciberseguridad y ciberriesgo. Al igual que pedimos que nos vengan a dar una conferencia al año sobre temas económicos, estamos pidiendo que nos vengan a dar sobre temas de ciberseguridad, como estamos haciendo el día de hoy. Personas como yo que van y les cuentan el estado del ciberriesgo y les ayudan a tomar conciencia de que tienen como responsabilidad y qué hacer. Primer tema. Segundo tema, sí estamos pidiendo a la administración que haga, que nos mire y que miren en verdad los programas de ciberseguridad a través de terceros. Hay dos formas de hacerlo. O los auditores externos, en muchos casos, nos hacen assessments, caso como el SOC 1 y SOC 2, que se requiere en algunas compañías cotizadas en los Estados Unidos y que hay esquemas similares en otros países. Pero igualmente muchas veces pedimos que contraten compañías especializadas, como puede ser un FireEye o puede ser una compañía como una de las 4 grandes, pero que sea independiente a los auditores y que nos muestre un assessment de cómo está nuestro programa de ciberseguridad en estado de madurez y que sea independiente a la administración. Eso ayuda mucho a tener una visión externa. Ahora, eso no quiere decir que nuestros CISOs no estén haciendo buen trabajo. Lo que sí es importante es que el tema de ciberseguridad cambia tanto que esto es casi como estar mirando la mutación del coronavirus, que ya salió la versión de Sudáfrica y la de India y la de Brasil. Es igual, ciberseguridad no es que tú te hagas un assessment una vez al año y con eso te quedes tranquilo y desarrolles el programa de mejoramiento por los próximos 3. Es importante cada año ver cómo cambió el entorno y si hay algo que se tenga que adaptar, porque probablemente la vacuna que necesitemos tenga que ser capaz de curar también esas variantes. Lo mismo pasa en ciberseguridad. No sé, espero, Francisco, que haya contestado tu pregunta. Hay una pregunta interesante de parte de Carolina Olarte. Y la pregunta es, ¿qué tipo de indicadores propones para hacer el seguimiento del apetito de riesgo? Sí, Carolina, todo depende de la organización. Todo depende de la organización. Por ejemplo, en una organización industrial es muy importante que veamos el número de vulnerabilidades en los sistemas industriales de control, que son críticos. O que miremos el nivel de obsolescencia, porque no queremos tener sistemas que están tan obsoletos en nuestras fábricas, en nuestros sitios de construcción o en nuestras plantas de producción que puedan tener problemas. Por ejemplo, si yo estoy mirando por el otro lado un centro de investigación sobre coronavirus, probablemente el apetito a riesgo tenga que ver con los esquemas de protección de todas las patentes y de toda la propiedad intelectual. Y quiera saber cuántas de ellos están cumpliendo, donde están alojados en información, están cumpliendo con las políticas de seguridad. Entonces, no hay indicadores, digamos, que uno pudiera tener un tablero que aplican a todas las industrias o que aplican a todos los negocios. Tal vez sí hay temas que caen en todas partes. El tema de obsolescencia. Tecnología obsoleta no es porque los de tecnología nos encante tener tecnología nueva, que nos encanta, pero es porque la tecnología obsoleta no tiene parches y puede tener muchas vulnerabilidades de seguridad que haga que los hackers puedan entrar. Entonces, saber cómo tenemos el nivel de obsolescencia es importante en activos tecnológicos en todas las organizaciones. ¿Cuánto nos estamos demorando en detectar vulnerabilidades y encerrarlas? Eso cubre en cualquier organización y es parte del apetito a riesgo. ¿Cuánto somos capaces de monitorear de todos los activos tecnológicos importantes? Eso también es algo que puede cubrir para todas las industrias. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en nuestras industrias es si conocemos esos activos importantes, esas joyas de la corona, si conocemos los riesgos que esas joyas de la corona tienen, que sean derivados ya sea por vulnerabilidades internas o por amenazas que vienen de afuera, y que de alguna manera esos son los que tenemos que medir. Y eso es lo que nos dicta qué indicadores podemos utilizar.
Perfecto, pues con esto además respondes a una pregunta muy similar de parte de Lisa de Blas, que nos preguntaba justo en este aspecto, pues cuáles serían los KPIs para fijar. Te planteo otra pregunta que viene de Carolina Olarte, que pregunta, ¿cómo nos aconsejas entrenar a las juntas directivas y al comité de riesgos para conversar adecuadamente sobre la gestión de riesgos de ciberseguridad? Sí, es muy importante entrenarlos y comenzar con tener sesiones de concientización como la que hemos tenido hoy. Otra forma que utilizamos en muchas organizaciones es tener simulacros, en que podamos tener simulacros claros de un evento de ciberseguridad en que involucremos al directorio y al consejo y que ellos hagan parte de ese ensayo de cómo actuar. Muchas veces nosotros en los consejos y en las juntas directivas no sabemos qué hacer en el momento de un ataque y probablemente cometamos errores como estar todos llamando al CEO o a la de la administración que maneja riesgos o a la persona que lidera la comisión de riesgos a estar cada 5 minutos preguntando qué pasó y cómo vamos. Y esa tal vez no es la actuación. Entonces, hacer simulacros ayuda muchísimo a que sepamos en las juntas directivas cómo actuar. Y estas actualizaciones, adicionalmente de que nos vengan a dar conferencias, hay certificaciones que son muy importantes. Por ejemplo, yo siendo persona que sé de ciberseguridad, hace un par de años me certifiqué en Estados Unidos a través de NACD, que es una asociación también de directores y de Carnegie Mellon en la universidad en ciberseguridad, en vigilancia de ciberriesgo y ciberseguridad. Y tomé un programa y me tocó tomar un examen. Entonces, creo que hasta algunas organizaciones pueden solicitar que sus directores, que sus miembros de juntas, tengan algún tipo de certificación de vigilancia. No es que tengamos que ser expertos en ciberseguridad como soy yo que estudié eso hace muchos años y que me encanta, pero sí por lo menos que tengamos las preguntas correctas que hacer en el directorio. Esto responde también a una pregunta que nos formula Rosa Cariber, que es efectivamente, acá en Europa se está contemplando una posible regulación o recomendación para tener dentro de los consejos algún experto de ciberseguridad y con una formación expresa como lo que tú has hecho en Carnegie Mellon. Ella pregunta si no bastaría con que se dedicara a un comité o sesiones específicas y que los miembros sepan hacer las preguntas relevantes, o tú crees que sería deseable que alguien tuviera esa certificación? Crista, yo creo que hay industrias y hay empresas de empresas. Y creo que de alguna manera, dependiendo de la empresa, tal como en una empresa de healthcare, necesitan a alguien experto en salud y quieren que sepa preguntar y hacer las preguntas correctas. Si tenemos una empresa que su negocio el 100% depende digital, o tienes una empresa que hoy en día el 100% es información, pues yo pensaría que esa junta directiva requeriría un miembro que sea experto en ciberriesgo y ciberseguridad. No tanto así otras, probablemente otras lo que requieran es tener a alguien que sepa algo, que no sea experto, pero que pueda hacer las preguntas. Ahora, yo lo que sí creo es que a medida que todos los negocios seamos digitales, no encontraría un solo consejo ni una sola junta en que no tenga la responsabilidad del ciberriesgo y la ciberseguridad. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros como consejeros es si queremos aprender algo de eso. Yo estudié computación, pero luego tuve que estudiar finanzas para poder llegar a una junta y hacer todo lo que hago en el tema financiero. Pues creo que todos los directores vamos a tener que aprender de ciberseguridad, queramos o no, porque finalmente esto es uno de los riesgos más importantes cuando nos volvemos digitales. Una pregunta muy interesante que nos formula María Eugenia Vizuela de Ávila. Y dice, compartir información relativa al ciberriesgo, aún entre competidores, es importante para definir la estrategia de protección y desarrollos tecnológicos. ¿Estás viendo un incremento en esto, en compartir información, aunque sea entre competidores? Ay, María Eugenia, no te había visto. Qué gusto que estás acá, qué rico. Mira, hay países en que ya han formalizado eso mucho. Por ejemplo, los Estados Unidos creó lo que se llaman los ISACs y ISOs,
que son en institutos en que las empresas de un mismo sector comparten información sobre ciberriesgo y ciberseguridad. Por ejemplo, existen ISOs en Estados Unidos para energía y de alguna manera lo hacen que comparten la información y se resguardan de no tener que comunicarla al mercado, que sería obligación con los accionistas, pero que lo hacen de una manera muy regulada, muy formal, organizada, que lo que hace es ayuda a proteger las industrias. Porque finalmente esto es igual que el distanciamiento social, que nos ayudamos a proteger unos a otros, lo mismo pasa en el tema de ciberseguridad. Si nosotros compartimos con otros, pues les ayudamos a los otros que no caigan en los mismos problemas que tenemos nosotros. En otros países todavía no encontramos esa formalidad para poder compartir información, pero sí se está empezando a ver, por ejemplo, las asociaciones bancarias en muchos de los países en Latinoamérica tienen ya hoy en día grupos dentro de las asociaciones que están compartiendo información sobre ciberseguridad y sobre ciberriesgo. Y han creado unas redes muy formales de contactos, por ejemplo, de los CISOs y de los vicepresidentes de ciberseguridad de las organizaciones. Ojalá nos ayudáramos un poco más entre todos. Así no queramos contar las debilidades y las vulnerabilidades que tenemos, pero sí, si nos pasa algo, compartir eso y cuando se detectan las vulnerabilidades que son generales, por ejemplo, caso como el de SolarWinds, que pueda ser compartido con todos aquellos que puedan ser afectados. Olga, nuestro chat está muy activo, como veis, con las preguntas, y aunque son y 5, si no te importa, tomamos 2 preguntas más, ¿te parece? Me parece, sí, me parece bien, ¿no? Y antes, gracias a todos, qué bueno toda esta cantidad de preguntas, eso veo que está lleno. Efectivamente. Pues Claudia Londoño nos pregunta más por el lado del talento humano, que desde luego es uno de los principales áreas de preocupación o de concentración ahora mismo entre los consejos de administración. Y Claudia pregunta, ¿cuáles son las competencias críticas que hoy debería tener el máximo responsable de seguridad dentro de la organización? ¿Cómo ha cambiado? Claudia, no, muy importante, sí, muy importante tu pregunta. Lo primero es contarte que hoy en el mundo tenemos una brecha de talento experto en ciberseguridad de más de 3 millones de personas que necesitamos en las organizaciones. Y una vez más, a medida que más digitales, más gente necesitamos que sepa de este tema. Entonces la brecha es enorme. Los CISOs se calcula que duran menos de 2 años en cada compañía. ¿Y esto por qué? 2 razones. Primero, porque es el primero que sale cuando hay un evento. Y segundo, en muchos casos. O segundo, porque se lo roban, siendo talento tan apetecido. Pero en mi opinión, un CISO tiene que tener como 3 grandes condiciones en esas competencias que se requieren. Primero, se necesita que se entienda de negocio y sea muy estratégico, porque esto quiere decir que no va a mirar el tema de ciberseguridad y ciberriesgo completamente tecnológico, sino que va a entender el ciberriesgo, cómo impacta el negocio. Y para eso se requiere que tenga una mente muy estratégica. Lo segundo, tiene que ser un muy buen comunicador e influenciador. ¿Por qué? Porque por lo general cuando ponemos controles para ayudar a mitigar riesgos, pues nos vemos como el malo. Y a menos de que seamos muy buenos influenciadores y comunicadores, pues los CISOs no trabajarán bien con los negocios, ni con el directorio, ni con la administración, para poder mostrarles los riesgos que se están encontrando y las cosas que se tienen que hacer para mitigarlo. Y por último, creo que tiene que saber de ciberseguridad. Es decir, no es que pongamos al financiero que es muy bueno en el negocio y es muy buen comunicador a que se vaya a manejar seguridad, porque a menos de que entienda que es un firewall y que es seguridad y que se rodee de buena gente en seguridad, pues va a ser complejo. Muy bien. Pues tenemos no sé si es una petición o una sugerencia de parte de Luis Cañada, que preside probablemente la primera fundación de empleo juvenil en nuestro país. Luis comenta que en fechas recientes el Servicio Público de Empleo en España ha sufrido un ataque importante y ha estado fuera de servicio muchos días. Y lo que está pidiendo Luis es que sería muy interesante que pudieras estar en contacto precisamente con el CEPI para que los ciudadanos españoles puedan tener una mayor seguridad
también en los cobros de la seguridad social. Sí. Sí, No, Luis, tienes razón. Es que todos los días vemos los ataques y a mí me duele el corazón. Cada día, y mi familia, a mí, mi marido me manda todas las mañanas cuando oye las noticias y me dice, mira, hackearon a tal. Y esto es una locura, esto es de verdad una locura y el impacto que tienen. Los hackers no han tenido COVID, desafortunadamente. muy bien. Terminamos con la última pregunta. ¿Qué debe preocuparnos más? Pregunta Elisa de Blas. ¿Los ataques internos o los ataques externos? Yo creo que ambos, yo creo que ambos. Ahora, los internos pueden ser causados por dos cosas. Uno, por negligencia o dos, por fraude. Y por lo tanto, los de negligencia, pues todos cometemos errores y tenemos que lograr hacer eso. Pero hoy en día estamos viendo también que con esta crisis, pues el tema de fraude interno ha incrementado muchísimo. Y por lo tanto, en los internos tenemos que mirar eso. Y los externos, para los ataques externos, creo que lo que también tenemos que pensar es dónde buscamos ayuda de terceros que nos estén ayudando a lo que llamamos inteligencia de amenazas, que nos ayuden a mirar el entorno, quién habla de nuestras marcas, quién habla de nuestros sitios de internet, quién está mirándonos y quién nos está atacando, porque finalmente esos nos van a ayudar a tenerlos. Ahora, última respuesta. Una de las cosas importantes en toda la capacidad de detección es que podamos correlacionar las debilidades que yo tengo con las amenazas y todas esas amenazas que tengamos internas o externas. Y que por eso muchas veces el poder detectar es tener una buena ayuda de una compañía externa que utilice herramientas muy potentes de correlación para poder ver comportamientos anómalos y ayudarnos a detectar rápido. Y hoy hay compañías que están utilizando inteligencia artificial, machine learning, para poder ayudarnos a detectar más rápido. Olga, pues muchísimas gracias. Hay varias felicitaciones y agradecimientos a través de las respuestas por la riqueza de la información, el interés además que hay en lo que has compartido hoy. Lo que no hay ninguna duda es que estamos hablando de un riesgo formidable, enorme, tanto en su complejidad como en la velocidad. Me llamó la atención lo que has comentado del crecimiento en cibercrimen. No me acuerdo de la última vez que hablaste de esta cifra, era como la cuarta parte. Hace tiempo que vimos estos datos, pero tanto en su tamaño como la potencialidad de generar daños, el significado a nivel financiero, a nivel competitivo, a nivel de riesgo, con lo cual has compartido oro puro con nosotros hoy para los que forman parte de las juntas directivas, los consejeros, en cuanto a lo que deberían plantearse en cuanto a pues, las vulnerabilidades donde tenemos alto riesgo, cuál es la gestión de los activos de TI, cuán concienciados son los empleados de la casa, cuánto se está invirtiendo en ciberseguridad, si tenemos o no una estrategia para minimizar los incidentes y si los tenemos, cómo lo gestionamos. Y sobre todo esta pregunta de parar a pensar en estos momentos con los cambios en modelos de negocio, formato de trabajo y organización, cómo afecta a lo que hoy son las joyas de la corona que tenemos que cuidar y si nos sentimos cómodos con el riesgo aplicado a esto. O sea, todo una caja de herramientas de utilidad para los consejeros, junto con ese marco de capacidades que has compartido muy interesante del MIST CSF, que nos ayuda a medir, a valorar, a crear un contexto de nuestra responsabilidad y las preguntas desde la Junta. Ha habido algunas preguntas, Mónica Delgado, Susana Quintas y otros, si se va a compartir la presentación. Entiendo que podemos compartirlo, ¿verdad? Claro, Crista, y algo más. A mis colegas que están en los directorios, si en algún momento quieren que yo vaya y les cuente esto por Zoom, aprovechemos que estamos digitales y que lo podemos hacer con el mayor cariño y con el mayor gusto lo haré. Y cualquiera de ustedes que me quiera contactar y quiera un poquito más de información, lo puede hacer. No tengo, una vez más, esto es parte de que nos ayudemos unos a otros, de manera que estoy lista para lo que necesiten. Olga, mil gracias por tu generosidad, por compartir tu tiempo, tu conocimiento, tu expertise, por ofrecernos además ayudar. Sí que eres una gran líder valiente, a quien tenemos mucho respeto y cariño. Gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias a todos los que han estado conectados
en América Latina y acá en Europa, hoy en este encuentro con Olga Botero. Que tengan Gracias a buen todos. día No, y gracias buenas a ti, tardes. Crista, por invitarme y gracias a todos. Una feliz noche y una feliz mañana. Lo mismo deseamos. Chao, chao.